La narrativa oficial es una mentira cuidadosamente construida. Si abres cualquier periódico económico convencional o escuchas a los analistas de la televisión, te venderán una historia de conflicto de titanes. Te dirán que China es el dragón ascendente que está a punto de devorar al águila americana. Te mostrarán gráficos de crecimiento del PIB, te hablarán de la nueva ruta de la seda, y te convencerán de que el dominio de Estados Unidos es una reliquia del siglo XX que está siendo desmantelada ladrillo a ladrillo desde Pekín. Pero todo eso es teatro. Es una cortina de humo diseñada para ocultar una realidad matemática mucho más fría, oscura y humillante. La realidad forense. Cuando apartamos la propaganda y miramos los libros de contabilidad, nos cuenta una historia radicalmente distinta. China no es el rival que está a punto de derrocar al rey. China es el banquero que está atrapado en una jaula con su deudor. Existe un viejo adagio en el mundo de las altas finanzas que resume la situación geopolítica actual mejor que cualquier tratado de relaciones internacionales. Si le debes al banco $100, tienes un problema. Pero si le debes al banco $100 millones, el problema lo tiene el banco. Ahora, escala esa cifra a billones. Lo que el sistema te ha ocultado durante décadas es la paradoja del prestamista. En la estructura financiera moderna, diseñada en 1944 y perfeccionada en 1971, tener el dinero no te otorga el poder. Tener la deuda ajena te convierte en un rehén. China ha acumulado más de $800 mil millones en deuda del Tesoro estadounidense. Sobre el papel, esto parece una posición de fuerza. Parece que China tiene el botón nuclear financiero. Podría vender esa deuda mañana y hundir el dólar. Pero la matemática forense nos dice que eso es un suicidio. Si China Vent inunda el mercado. Si inunda el mercado, el valor de sus propios activos se desploma a cero. Están encadenados. Han financiado el ejército, el consumo y la hegemonía de su propio rival, y no pueden dejar de hacerlo sin destruir su propia economía en el proceso. Para entender la gravedad de esta trampa, no necesitamos especular. La historia ya nos ha dejado cadáveres forenses que podemos autopsiar. Miren a Japón, a finales de los años 80. La situación era idéntica. Los titulares gritaban que Japón compraría a Estados Unidos. El Rockefeller Center, los estudios de Hollywood, todo estaba siendo adquirido por yenes. Japón era el acreedor supremo. ¿Y qué sucedió? El sistema dólar reajustó las reglas. Llegó el Acuerdo Plaza. Se forzó la apreciación del yen, y la economía japonesa entró en una espiral deflacionaria de la que no ha salido en 3 décadas. Hoy, China mira ese espejo y ve su propio rostro. Las cifras actuales de la economía china muestran los mismos síntomas de necrosis. Un sector inmobiliario colapsado, una demografía en declive y una montaña de dólares que no pueden usar libremente. La trampa se ha cerrado. La fábrica del mundo ha descubierto que trabajar para acumular papeles verdes impresos por otro país no es riqueza, es servidumbre voluntaria. Las reservas de divisas que Pekín ostenta con orgullo no son un tesoro de guerra, son los grilletes que los mantienen atados a la política monetaria de la Reserva Federal. Cada vez que Washington decide imprimir dinero o subir las tasas de interés, Pekín tiembla. El amo no es quien produce los bienes. El amo es quien controla la moneda en la que se denominan esos bienes. Y aquí es donde el análisis deja de ser un problema asiático y se convierte en una sentencia para el mundo hispano. Quiero que presten atención, porque la conexión es brutal. Si China, la segunda economía del planeta, la potencia industrial que fabrica desde tu teléfono hasta tu ropa, la nación con el ejército más grande del mundo en número de efectivos, es incapaz de escapar de la gravedad del dólar. ¿Qué te hace pensar que tu país tiene alguna oportunidad? Miren a Latinoamérica, miren a España. Nuestras economías no son potencias industriales, son frágiles estructuras dependientes de la exportación de materias primas o del turismo. Si el gigante asiático es un rehén, los países hispanos son meros espectadores en un accidente de tren que no pueden frenar. Nuestros líderes políticos, esa casta que vive del discurso fácil, se llenan la boca hablando de soberanía nacional, independencia económica y justicia social. Pero la realidad forense es que no existe soberanía cuando tu moneda es un derivado débil del dólar. Cuando China estornuda,
porque el dólar se fortalece, Latinoamérica contrae neumonía. La trampa del acreedor que asfixia a China es la misma fuerza que devalúa tu salario en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Bogotá o en Madrid. La diferencia es que China tiene capacidad de producción para amortiguar el golpe. El mundo hispano solo tiene deuda, corrupción y una clase política que no entiende o no quiere entender cómo funciona la maquinaria. En los próximos minutos vamos a diseccionar este cadáver. No vamos a usar ideología, vamos a usar aritmética. Vamos a exponer el mecanismo exacto, el engranaje oculto que conecta la deuda estadounidense, la producción china y la inflación que te roba el futuro cada vez que vas al supermercado. Vamos a entender por qué, meteméticamente, es imposible que los políticos que te gobiernan cumplan sus promesas. Vamos a revelar por qué el sistema actual necesita tu pobreza y tu devaluación para mantenerse a flote. La promesa de este análisis es simple y aterradora. Al final de este video, entenderás que la crisis que vives no es un error de gestión local, sino un requisito del diseño global. Y lo más importante, entenderás por qué los números dicen que nosotros, los hispanos, somos los próximos en la lista de sacrificio para mantener el dólar en su trono. Bienvenidos a la autopsia del sistema financiero. Antes de entrar en la cronología del desastre, debemos validar el dolor que sienten ahora mismo en sus bolsillos. Porque la macroeconomía, cuando se explica en las universidades o en los noticieros, parece algo abstracto, una ciencia de nubes y gráficos que no toca el suelo. Pero ustedes saben que eso es falso. La economía es física. La economía es la ansiedad que sientes el día 15 del mes cuando te das cuenta de que el sueldo ya no alcanza. Es el miedo frío en el estómago al ver que el precio de la carne, del aceite o de la gasolina ha subido otra vez, mientras tus ingresos siguen estancados. Esa sensación de que el sistema está roto, de que trabajas más para tener menos, no es una percepción subjetiva. No estás loco, es un hecho verificable. Es la evidencia de un crimen en curso. Lo que estás experimentando se llama represión financiera, y es el mecanismo mediante el cual las élites políticas y financieras transfieren la riqueza de tu trabajo hacia sus balances. La inflación no es un fenómeno natural, como la lluvia. La inflación es una política de Estado. Es un impuesto no legislado que se cobra sobre tu esfuerzo diario. Y en el mundo hispano, este impuesto es la herramienta favorita de la casta política para financiar su propia incompetencia. El concepto clave que debemos definir aquí es la soberanía ilusoria. Vivimos bajo la ficción de que nuestros gobiernos controlan nuestro destino económico. Votamos, elegimos presidentes, escuchamos sus planes de desarrollo. Pero la arquitectura del sistema financiero global convierte todo eso en teatro. La realidad es que la verdadera política monetaria de tu país no se decide en tu Banco Central, se decide en Washington, D.C. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos decide exportar su inflación, lo hace a través del mecanismo del dólar. Y aquí es donde entra la importación de inflación. Piénsenlo así en China. Para mantener su maquinaria funcionando, absorbe dólares. Cuando esos dólares pierden valor porque Estados Unidos imprime billones de la nada, China debe subir sus precios para compensar. Y como China fabrica todo lo que el mundo consume, esos precios más altos viajan en contenedores a través del océano hasta llegar a tu tienda local. Tú, el ciudadano de a pie en una economía hispana, estás pagando el costo de la fiesta monetaria estadounidense y la trampa china. Tu moneda local, sea el peso, el sol, el real o el euro, es simplemente el último eslabón de una cadena de transmisión de dolor. Los políticos locales, por supuesto, jamás admitirán esto. Te dirán que la culpa es de los speculators, de los empresarios codiciosos o de la guerra en Europa. Te mentirán a la cara porque admitir la verdad sería admitir su propia irrelevancia. Este proceso de colapso no es un evento súbito, es una erosión lenta y constante. Comienza cuando la gente pierde la fe en la unidad de cuenta. El dinero es, ante todo, confianza. Es un contrato social que dice que mi trabajo de hoy valdrá algo mañana. Pero cuando ves que el gobierno imprime billetes para pagar favores políticos, para subsidiar ineficiencias o para robar directamente a través de obras públicas fantasmas, esa confianza se rompe. En el mundo hispano, tenemos un doctorado histórico en esta ruptura. Sabemos lo que es ver ceros añadidos
a los billetes. Sabemos lo que es ver los ahorros de toda una vida evaporarse en una semana. Pero lo que hace a este momento histórico diferente y más peligroso es la escala global de la trampa. Ya no se trata solo de la irresponsabilidad de un dictador local o de un presidente populista. Se trata de que el ancla del sistema, el dólar mismo, está siendo armado como un arma de destrucción económica masiva. El sistema está diseñado, matemáticamente, para que la deuda de la potencia hegemónica sea pagada con la devaluación de tu salario. Es una jerarquía de sacrificio. En la cima, Estados Unidos imprime y consume. En el medio, China produce y financia. Y en la base, las economías periféricas, nosotros, proveemos las materias primas y absorbemos la inflación resultante. Tu empobrecimiento es necesario para que el balance cuadre. Cuando sientes que el sistema es injusto, estás detectando el patrón correcto. No es un fallo del capitalismo de libre mercado. Es el éxito del corporativismo de Estado y de la banca centralizada. Es un esquema Ponzi que requiere constantemente nuevas víctimas para no colapsar. Y la definición del problema es clara. Somos las víctimas designadas. La ansiedad que sientes no es paranoia, es instinto de supervivencia. El sistema Dollar China es un mecanismo de extracción de valor, y tú eres la fuente de ese valor. Entender esto es el primer paso para dejar de ser una víctima ingenua y convertirse en un observador consciente del desastre. Ahora que hemos definido el crimen y validado el dolor, es hora de ir a la escena del crimen original. Es hora de ver cómo China cayó en la trampa, para entender cómo nos están empujando a nosotros al mismo abismo. Ingresamos ahora a la sala de autopsias para examinar la prueba al Amresterla, la República Popular China. Este es el caso de estudio más grande y complejo de la historia económica moderna, y es el espejo perfecto, donde se refleja la futilidad de intentar vencer al sistema desde dentro del sistema. Para entender la trampa en la que cayeron, debemos diseccionar la fase 1, la acumulación. Durante las últimas 3 décadas, China ejecutó lo que parecía ser el plan de crecimiento más brillante jamás concebido. La estrategia era simple: devaluar su propia moneda, el yuan, para mantener sus exportaciones artificialmente baratas. Esto destruyó la base manufacturera de Occidente. Las fábricas cerraron en Ohio, en Manchester, en el norte de Italia y en Cataluña, y se mudaron a Shenzhen y Guangdong. China se convirtió en la fábrica del mundo. Pero aquí está el detalle forense que los libros de historia omiten. En China no cobraba en yuanes, cobraba en dólares. Miles de millones de dólares entraban en las arcas del Banco Popular de China cada mes. Y aquí es donde la matemática se vuelve cruel. ¿Qué haces con 3 billones de dólares? No puedes gastarlos en China porque inundarías tu propia economía y causarías hiperinflación. Tienes que esterilizar ese dinero. Tienes que sacarlo de circulación. ¿Y cuál es el único mercado en el mundo lo suficientemente grande y líquido para absorber billones de dólares? La deuda pública de los Estados Unidos. Aquí entramos, en la fase 2, la dependencia absoluta. China utilizó el dinero que ganó vendiendo productos a Estados Unidos para prestarle dinero a Estados Unidos, para que Estados Unidos pudiera seguir comprándole productos a China. Es un círculo vicioso de financiamiento de proveedores. China, en su afán de crecimiento, financió el déficit del imperio que pretendía desafiar. Se convirtieron en el mayor acreedor extranjero de Washington. Y en ese momento exacto, la trampa se cerró. La narrativa popular dice que esto le da poder a Pekín. La realidad matemática dice que los convierte en rehenes. China posee una montaña de bonos del tesoro. Si decidieran venderlos masivamente para atacar al dólar, el precio de esos bonos colapsaría antes de que pudieran deshacerse de ellos. Destruirían el valor de sus propios ahorros nacionales. Es la definición financiera de la destrucción mutua asegurada. Pero con una asimetría letal en Estados Unidos, puede imprimir dólares para pagar sus deudas. China tiene que trabajar y sudar para conseguirlos. El acreedor está encadenado a la salud financiera del deudor. Si el dólar cae, la riqueza acumulada por el trabajo de 2 generaciones de chinos se evapora. Han trabajado gratis para el sistema occidental, a cambio de papeles que no pueden liquidar sin provocar su propia ruina. La fase 3 es el intento de fuga, y es donde vemos la desesperación del régimen. China sabe que está atrapada. Por eso, en la última década, han intentado, desesperadamente,
internacionalizar el yuan, crear el petroyuan y lanzar sistemas de pago alternativos al SWIFT. Quieren que el mundo comercie en su moneda, pero el análisis forense de este intento revela un fracaso estructural. Para que una moneda sea una reserva mundial, debe haber confianza. Debe haber un Estado de derecho predecible. Y China es una dictadura comunista con controles de capital estrictos. Nadie en su sano juicio, ni siquiera los aliados de China, quiere mantener sus ahorros en una moneda que puede ser bloqueada, devaluada o confiscada por el capricho de un buró político en un martes cualquiera. El dinero huye de la incertidumbre jurídica. Mientras China mantenga su sistema político cerrado y sus controles de capital, el yuan nunca será un refugio. Será, a lo sumo, una moneda de transacción comercial, pero jamás una reserva de valor. La conclusión de este caso es brutal. Tener el PIB industrial más grande del mundo no sirve de nada si tu sistema financiero es un satélite del dólar. China construyó un gigante económico sobre cimientos monetarios alquilados. Creyeron que podían usar el dólar como escalera y luego patearla, pero descubrieron que la escalera estaba hecha de pegamento. Hoy, la economía china se asfixia, sus bancos regionales quiebran y su sector inmobiliario colapsa. Todo mientras sostienen la deuda que financia a la Armada estadounidense que patrulla sus costas. Esa es la ironía suprema del sistema. Si creen que el caso de China es una anomalía, un error de cálculo único, la historia forense nos corrige con un bofetón de realidad. Esto no es un accidente, es un patrón. Es un algoritmo geopolítico que se repite con precisión matemática. Pasemos a la prueba B en el Japón de los años 80. Para aquellos de ustedes que son jóvenes, tal vez no lo recuerden. Pero la histeria anti-japonesa en los 80 era idéntica a la histeria anti-China de hoy. Japón era la máquina imparable. Compraban el Rockefeller Center, compraban estudios de cine, sus autos y tecnología humillaban a la industria americana. Los expertos decían que el siglo XXI sería el siglo de Japón. ¿Qué pasó? El sistema reaccionó. En 1985, las potencias se reunieron en el Hotel Plaza de Nueva York en Estados Unidos. Básicamente, ordenó la devaluación del dólar y la apreciación forzosa del yen. Como Japón era un vasallo militar y económico dependiente del mercado americano, no tuvo option. Aceptaron el Acuerdo Plaza. El resultado fue una apreciación brutal del yen, que reventó su burbuja interna. El mercado de valores de Tokio colapsó. Los precios inmobiliarios cayeron un 80%, y Japón entró en las décadas perdidas. Pasaron de ser el futuro dueño del mundo a ser una economía estancada, zombie, con una población envejecida y deuda impagable. El sistema dólar los digirió, extrajo su valor y los escupió cuando ya no eran útiles ni amenazantes. Japón jugó bajo las reglas del dólar y perdió. Ahora miren la prueba. Sea la Federación Rusa. Aquí el mecanismo fue diferente, pero la lección es la misma. Rusia no intentó competir comercialmente, intentó desafiar geopolíticamente. Acumularon cientos de miles de millones en reservas, pensando que eso les daba un colchón de seguridad para ir a la guerra. Creyeron que el dinero era suyo, pero en febrero de 2022, aprendieron una lección que hizo temblar a todos los bancos centrales del mundo. La propiedad privada de activos soberanos es una ilusión. Con solo presionar un botón, Estados Unidos y Europa congelaron 300.0 millones de dólares de las reservas rusas. Simplemente los apagaron. No importaba que el dinero fuera de Rusia. El dinero vivía en los libros contables digitales de Nueva York, Londres y Bruselas. Si no controlas el libro contable, no controlas el dinero. Rusia descubrió de la manera más dura que sus reservas en dólares y euros no eran riqueza, sino un permiso revocable. En el momento en que se convirtieron en enemigos del sistema, sus ahorros se convirtieron en cero. Esto demuestra que el sistema no distingue entre aliados, se homo Japón, o rivales, se homo Rusia. La gravedad del dólar aplasta a cualquiera que intente operar fuera de los parámetros permitidos. Llegamos a la conclusión de las pruebas. Existe un patrón universal. No importa si eres un comunismo de Estado China, un capitalismo corporativista aliado Japón, o una autocracia energética RAS-A. Si tu economía se basa en acumular papeles, moneda emitidos por tu rival, ya has perdido la guerra antes de disparar la primera bala. El sistema es perfecto en su diseño depredador. El mundo trabaja,
produce bienes, extrae petróleo y ensambla tecnología. A cambio, Estados Unidos imprime dígitos en una pantalla. Si aceptas el trato, te conviertes en un vasallo financiero Japón. Si intentas romper el trato, te confiscan o te asfixian. Rusian, Chin, Es un casino donde la casa no solo siempre gana, sino que la casa puede cambiar el valor de las fichas en mitad de la partida. Y aquí es donde la evidencia se vuelve aplastante para nosotros. Si imperios industriales y nucleares no han podido romper este cerco, ¿qué esperanza tiene una economía latinoamericana o española, gestionada por políticos ineptos que ni siquiera entienden lo que acabo de explicar? Las pruebas históricas son concluyentes. La dependencia no es una fase temporal, es la estructura misma del edificio. Y ahora que hemos establecido cómo el sistema tritura a los gigantes, es hora de ver cómo está triturando, en este preciso instante, a tu país y a tu patrimonio. Prepárense para el veredicto, porque la lista de verificación del apocalipsis ya está completa en el mundo hispano. Hemos observado el crimen a nivel global. Hemos visto cómo potencias industriales y militares, como China y Japón, han sido sometidas por la arquitectura del dólar. Pero ahora, es momento de girar el reflector hacia la víctima más vulnerable. Es momento de un veredicto forense sobre el lugar donde vives. Quiero que olviden por un momento a Xi Jinping y a la Reserva Federal, y miren su propia realidad inmediata. Miren su billetera. Miren los noticieros locales. Miren a esa casta de políticos que les piden el voto cada 4 años, con sonrisas de plástico y promesas de soberanía. La realidad es que el mundo hispano se encuentra en una situación infinitamente más crítica que la de China. Si China es un esclavo del dólar que al menos posee fábricas y activos reales, Latinoamérica y la periferia europea son doblemente esclavos. Somos rehenes del sistema global y víctimas de nuestros propios verdugos locales. Para demostrar la inevitabilidad de su empobrecimiento aplicaremos la lista de verificación del apocalipsis. Vamos a auditar su realidad nacional contra el patrón de colapso que hemos establecido. Primer punto de la lista, la fase 1, o la deuda estéril. En el modelo chino, la deuda se utilizó para construir infraestructuras masivas, trenes de alta velocidad, puertos y ciudades enteras. Fue una deuda productiva, aunque peligrosa. Pero, ¿qué sucede en el mundo hispano? Miren los presupuestos de sus estados. Sus gobiernos se endeudan en dólares, no para construir industria, sino para financiar el gasto corriente. Se endeudan para pagar salarios de una burocracia estatal hinchada, para financiar programas clientelistas que compran votos a corto plazo, y para cubrir los agujeros negros de la corrupción institucional. Toman deuda en una moneda fuerte dólar, para gastarla en una moneda débil pesos, soles, euros periféricos en proyectos que no generan retorno económico. Es como pedir una hipoteca para pagar una cena de lujo. Al día siguiente tienes hambre de nuevo, pero la deuda se queda por 30 años. El político que firma el bono se va a su mansión, pero la deuda queda a nombre de ustedes, los contribuyentes. El patrón de endeudamiento parasitario en nuestra región no es un error, es el modelo de negocio de la clase dirigente. Fase 1 en deuda sin producción y gasto público suicida en cheque. Confirmado en segundo punto de la lista, la fase 2, o la moneda basura. China devalúa su moneda estratégicamente para exportar. En el mundo hispano, la devaluación no es una estrategia, es una consecuencia de la ineptitud y el robo. Sus bancos centrales, lejos de ser entes técnicos independientes, actúan como la caja chica del gobierno de turno. Cuando el Estado gasta más de lo que ingresa, que es siempre, la orden es simple: impriman más billetes. Inundar el mercado con papel moneda local que nadie quiere y que nadie demanda. Como no tenemos la demanda infinita que tiene el dólar, cada billete nuevo que se imprime diluye el valor del que tienes en tu bolsillo. Es matemática simple de oferta y demanda. La inflación que sufren en Argentina, en Venezuela, y la pérdida de poder adquisitivo silenciosa en España o México, es la evidencia de que sus monedas no son depósitos de valor. Son fichas de casino falsificadas por la casa. Ustedes trabajan a cambio de una moneda que se derrite como hielo al sol, mientras sus élites ahorran en dólares o euros en cuentas extranjeras. La destrucción sistemática del signo monetario nacional es la herramienta más eficaz de empobrecimiento masivo. Fase 2 a moneda basura, utilizada como impuesto inflacionario ANCHEC. Confirmado en tercer punto. El estado actual
de vasallaje total. El veredicto final es desolador. Al no tener una industria robusta como la asiática, ni una moneda de reserva como la americana, el mundo hispano ha quedado reducido a un rol de servidumbre económica. Somos pasajeros atados en el asiento trasero de un vehículo que se dirige al abismo a toda velocidad. No tenemos el volante cuando la Reserva Federal de Estados Unidos decide subir las tasas de interés para salvar su propia economía. Nuestras deudas se vuelven impagables automáticamente. El capital huye de nuestros países hacia la seguridad del norte, provocando crisis cambiarias, corridas bancarias y recesiones brutales. Sus presidentes pueden gritar discursos antiimperialistas en las Naciones Unidas, pueden culpar al bloqueo, al neoliberalismo o a la herencia recibida, pero la auditoría forense revela que son cómplices necesarios. Necesitan el sistema de deuda para mantenerse en el poder. Venden los recursos naturales del país y el futuro de sus hijos a cambio de liquidez inmediata para mantenerse en el Palacio de Gobierno un año más. No hay soberanía posible cuando debes pedir permiso al FMI o a los tenedores de bonos de Wall Street para aprobar tu presupuesto nacional. La Region no está en desarrollo, está en liquidación. Estamos en la fase terminal del ciclo de deuda, donde la única salida que ofrece el sistema es más deuda para pagar los intereses de la deuda anterior. El colapso no es una posibilidad, es una certeza matemática que solo se está postergando, y cuando llegue, no habrá rescate para el ciudadano común. Fase 3. Pérdida total de soberanía y dependencia, letal, check. Confirmado. El diagnóstico está completo, y el paciente es terminal. Llegamos al final de este expediente, y sé lo que muchos de ustedes están pensando ahora mismo. El cerebro humano, ante una amenaza existencial, busca instintivamente una salida, una luz al final del túnel. Es un mecanismo de defensa psicológico. Quizás están pensando, bueno, pero el mundo está cambiando. Quizás el ascenso de los BRICS nos salve. Quizás una moneda común latinoamericana sea la solución. Quizás si votamos al otro partido en las próximas elecciones, las cosas mejoren. Tengo que ser brutalmente honesto con ustedes, porque mi trabajo no es darles esperanza falsa, es darles la verdad forense. Esa esperanza es un narcótico. Es una mentira que se cuentan a sí mismos para poder dormir tranquilos. La falsa esperanza de que un cambio geopolítico externo salvará a economías internas podridas. Es la trampa final. Escuchen bien, al nuevo orden mundial, sea liderado por China, por un bloque multipolar, o por quien sea, no le importan ustedes. A la matemática, no le importan sus sentimientos, ni su ideología. Si cambian de amo, del dólar al yuan, o a una cesta de monedas, BRICS, pero mantienen a la misma casta política corrupta, el mismo déficit fiscal crónico, y la misma falta de productividad, el resultado será idéntico. Solo cambiarán el color de las cadenas. No existe un mesías económico que vaya a bajar del cielo para perdonar las deudas de naciones que gastan más de lo que producen. La dura verdad es que el ciclo se va a cumplir. La historia económica es una rueda que tritura a los desprevenidos. Las deudas se pagarán, siempre se pagan. Se pagan con default que destruye el crédito y el ahorro, o se pagan con inflación que destruye el salario y el consumo. No hay tercera opción mágica. Y en el mundo hispano, la opción elegida por defecto siempre es la inflación y la confiscación. Lo que viene en los próximos años es una intensificación de este proceso. Verán más controles de capital, verán nuevos impuestos inventados con nombres creativos, verán la implementación de monedas digitales de Banco Central, CBDC, diseñadas para vigilar cada centavo que gastan y para impedir que puedan sacar su dinero del sistema. El cerco se está estrechando. La trampa de China, que analizamos hoy, es solo el preludio. El canario, en la mina que avisa que el oxígeno financiero se está acabando a nivel global, y cuando la crisis de deuda estalle en el centro del imperio, la onda expansiva arrasará con la periferia, arrasará con nosotros. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Deben resignarse a ser víctimas? No, aquí es donde entra la profecía. Y el único llamado a la acción racional. No puedes salvar a tu país. La maquinaria es demasiado grande, la corrupción es demasiado profunda, y la inercia histórica es imparable. No puedes detener el colapso macroeconómico, pero puedes
salvarte tú. Puedes salvar a tu familia. Puedes blindar tu patrimonio. La única defensa contra un sistema diseñado para expropiarte es el conocimiento forense de cómo funciona ese sistema. Necesitas entender el lenguaje del dinero mejor que los políticos que intentan robártelo. Necesitas saber leer las señales antes de que ocurra el impacto. Este canal no es entretenimiento. Es una trinchera de inteligencia financiera. Aquí no venimos a llorar sobre la leche derramada. Venimos a estudiar los patrones para no ser los que limpian el desastre. La promesa final es esta, Angla. Próxima gran crisis no será lejana. No será algo que verás en televisión, ocurriendo en Asia. Tocarán a tu puerta. Sentirás el impacto en el precio del pan, en el valor de tu casa y en la seguridad de tu empleo. Cuando llegue ese momento, la mayoría entrará en pánico, porque no entenderán por qué está sucediendo. Pensarán que es mala suerte. Pero tú, si te quedas aquí, si te suscribes a esta autopsia continua de la realidad, sabrás exactamente qué está pasando. Sabrás que es la fase X del patrón, cumpliéndose inevitablemente. Y mientras otros pierden todo esperando que el Estado lo salve, tú tendrás la claridad mental y estratégica para sobrevivir e incluso prosperar en medio del caos. La ignorancia es el impuesto más caro que existe. Deja de pagarlo hoy mismo. Suscríbete, activa la campana y prepárate, porque la historia no perdona a quien no la estudia. El juicio ha terminado.